en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones a todos, Amén. hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tocar un tema sencillo pero espiritual. ¿Qué es esto? Llaves. ¿Para qué sirven las llaves? ¿Para qué? Abrir y cerrar puertas. ¿Sabía usted que como iglesia nosotros también tenemos llaves? Pero son llaves espirituales. Llave significa poder, autoridad espiritual que el Señor ha delegado a los que creen en Él. Gloria a Cristo. Bendito es el Señor. La llave es un instrumento pequeño que sirve para abrir puertas, literalmente. Las llaves representan la autoridad profética de Cristo. Isaías 22:22, la escritura dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La llave representa la autoridad, y aquí la llave se le fue profetizado al Mesías, a Cristo, que Él, aleluya,
pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. La realeza de Cristo tiene autoridad para abrir espiritualmente la puerta espiritual de salvación a judíos y a gentiles y a todo aquel que cree en el Mesías. Tener la llave significa poder, autoridad para permitir o restringir algo. Cerrar puertas, abrir puertas, abrir palacios, cerrar palacios. En el mundo espiritual, las llaves es la autoridad que Cristo le delegó a Pedro y le delegó a la iglesia, hermanos. Apocalipsis 3:7 dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Cuando Cristo quiere salvar, nos salva. Cuando Cristo no quiere que alguien se salve, porque el Señor conoce los corazones, no se salva. ¿Acaso el Señor no vino a salvar a todos? Hermanos, la predicación es para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere el evangelio. Entonces no todos se salvan, no porque Cristo no tenga poder, sino porque la gente no quiere aceptar al Mesías. Apocalipsis 1:18. La llave representa autoridad espiritual de Cristo. Vivo por los siglos de los siglos, dice Cristo. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Sheol, o del Hades, del infierno. Cristo tiene las llaves del infierno y de la muerte. Nadie se muere si Cristo no lo permite, y nadie puede salir del infierno porque ya está destinado a ese lugar. Pero el Señor tiene las llaves. Nadie se muere si Cristo no quiere. Por eso tenemos que estar, hermanos, sirviéndole al Señor, viviendo en obediencia para que Él nos salve, hermanos. Cristo tiene las llaves, la autoridad. La iglesia tiene autoridad también, hermanos. A veces pensamos que somos personas simples, pero no. Usted tiene autoridad de Cristo. La Biblia en Romanos 6:9, vivo por las edades, por todas las edades, es una declaración de vida eterna, indestructible. Jesucristo no morirá jamás. Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, y la muerte ya no se enseñoreará de él. Romanos 6:9. Yeshua, Jesús, murió, pero la muerte nunca se enseñoreará más de él. Un solo sacrificio por todos, hecho para siempre. Y él dijo: tengo las llaves de la muerte, thanatos en griego, y del poder destructor que entró al mundo por el pecado. El Hades es un lugar invisible donde habitan los muertos que se condenan. Hay un salmo que leímos hace poco, que en el infierno hay un lugar de brasas hirviendo. Hermanos, si el infierno no fuera real, Cristo no hubiera muerto para salvarnos de ir a ese lugar. De veras le digo, el infierno es real. Por eso Cristo dijo: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo Jesús, con su muerte, arrebató el poder de la muerte a Satanás y al diablo. Hebreos 2, 14, 15. ¿Qué dice, hermano Bernard? Hebreos 2, 14, 15. Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, el diablo. Que el Señor lo reprenda. El diablo podía matar a quien él quería, cuando él quería. Desde Adán hasta Moisés, el diablo mataba a quien quería. Pero de Moisés para el Mesías glorioso,
el diablo no puede matar a un creyente que clama al Señor y le pide cada día misericordia. Alguien dirá, hermano, ¿y por qué muere tanta gente inocente? Estamos en un mundo que está puesto bajo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero Jesucristo guarda a sus hijos. Hermano, ¿y por qué mueren los cristianos en accidentes y en cualquier cosa que pasa? Primero, algunos, ese es el momento para llevárselos, porque si no se los lleven en ese momento, se pueden perder. A otros, ya el Señor les ha hablado bastante y no se arrepintieron, y ahí les llegó y se van. Otros, porque no piden al Señor, es tu voluntad que yo vaya a cierto lugar, Señor. A veces la gente, máxima en la juventud, hermano, yo voy allá, voy allá, voy allá, voy a todas partes. Nunca tenemos al Señor en nuestra agenda y decir, Señor, es tu voluntad que yo vaya a ese lugar. Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu del Señor, no nos va a pasar nada. Siempre les aconsejo algo. Siempre encomienden al Señor su camino, donde vayan. Donde vayan. Hace poco le dije, ¿por qué nuestras oraciones no tienen tanta eficacia si mencionamos el nombre de Yeshua Mashiach, Jesucristo? Porque no atamos y amarramos antes de salir. La Biblia dice, todo lo que ates en la tierra es atado arriba en los cielos. Lo que desates en la tierra es desatado arriba en los cielos. Cuando usted en la mañana antes de orar le dice, Señor, en el nombre de Jesucristo, ato y amarro todo espíritu inmundo que se levante contra mi vida, contra mi hogar, contra mi familia, contra mis finanzas, contra todo, antes de irme al trabajo. Lo ato en el nombre del Señor Jesucristo. El patrón puede estar endemoniado, o la patrona también, pero a usted no le va a pasar nada y no le van a decir nada, porque los espíritus inmundos que oprimen a esa persona no le van a poder oprimir a usted. ¿Por qué? Porque usted se preparó antes de salir. Pero si usted no ata, entonces aunque diga uno, en el nombre de Jesucristo yo voy al trabajo, lo van a oprimir. Porque se tiene que hacer un trabajo completo. Atar y amarrar, y en el nombre del Señor Jesucristo. Son cosas importantes. Por eso dice la palabra que cuando el hombre fuerte está en su palacio, está tranquilo. Pero cuando viene alguien más fuerte, lo primero que hace es atarle y quitarle sus despojos. En la vida espiritual, el enemigo a veces quisiera despojarnos a nosotros de la salvación, de la vida eterna, de las virtudes, de la gracia de Cristo. Pero no puede. Pero si nosotros oramos al Señor, el Señor nos protege, hermanos, y nos da las armas espirituales. A veces le fallamos al Señor. Malos pensamientos y tanta cosa mala que podemos hacer durante el día. Pero si usted se reconcilia con el Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos perdona. Pero si no nos reconciliamos con el Señor, la Biblia dice que el pecado endurece el corazón. Y cuando se endurece el corazón, entonces ya no somos sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Cristo dijo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nadie se muere si no es la voluntad del Señor, y nadie vive si no es la voluntad del Señor. Me dijeron, hermano, ¿y por qué está creciendo el mundo musulmán a grandes rasgos? ¿Por qué? Y no le dicen nada ni el gobierno de los Estados Unidos. En España ellos gobiernan ya. Porque es profético. Y lo que es profético nadie lo va a impedir. Les he enseñado, y quiero advertirles esto: quienes van a gobernar en los últimos días es el enemigo, usando religiones.
Pero voy a avanzar, no voy a decir esto porque es muy peligroso. Vamos a avanzar. Cristo nos ha dado las llaves de la muerte y del Hades. Por eso Cristo dijo, ¿cómo dice hermano Bernal? Juan. Hebreos 2, 9 y 15. 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Nosotros, los hijos, nosotros somos almas eternas y participamos de carne. Fuimos introducidos en estos vasos de barro. Pero estos vasos de barro no es usted. Somos vasos aquí en la tierra de barro, pero después vamos a ser semejantes a Él con cuerpos glorificados. 14 y 15. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Las llaves significa autoridad delegada a los apóstoles. Mateo 16, 19. Cristo posee todas las llaves, toda la autoridad de todo. A ti te daré, dice a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pedro tenía las llaves, la autoridad espiritual de abrir puertas entre judíos con la predicación del reino de los cielos y entre gentiles, como le dice Hechos 2 y Hechos 8, que confirma la entrada en el reino de los cielos a los samaritanos por la autoridad delegada a Pedro. A Pedro se le delegaron 3 llaves: autoridad para los judíos, la predicación de los judíos; autoridad para predicar a los gentiles; y autoridad para atar y amarrar espíritus inmundos. Nosotros tenemos autoridad para atar demonios y echarlos fuera. Ningún creyente puede echar demonios en el infierno. Todavía no es el tiempo. Aún los mismos demonios le dijeron a Cristo: no nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos, porque aún no ha llegado nuestra hora. Todo creyente tiene autoridad de atar y amarrar y echar fuera. Por eso Cristo dijo en Mateo 18, 18: les doy potestad de echar fuera los demonios. Cada sentimiento espiritual malo que nosotros sentimos, tenemos que discernir lo que es, atarlo y amarrarlo y echarlo fuera en el nombre del Señor. Sentimientos malos, malos pensamientos, codicias, lascivia, lujuria, todo eso son espíritus que nos atacan internamente. Por eso en la juventud, hermano, pasa mucho. ¿Y por qué viste a esa mujer? ¿Por qué el mal no está por fuera? Es algo que ataca internamente el corazón. Y eso tenemos que entenderlo, jóvenes y viejos. Por eso dice la palabra: resiste al diablo para que huya. Porque nosotros estamos puestos en un mundo lleno de maldad, de mentira, de engaño, pero el poder del Espíritu Santo nos guarda. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos 10. La Biblia dice que al apóstol se le abrió las puertas para predicar el evangelio a los gentiles, a judíos y a gentiles. Qué precioso es eso, hermanos. Usted tiene poder. Usted háblele de Cristo a la gente para que la gente acepte al Señor. A usted ya se le delegó el poder. Lo que pasa que no lo usamos. La llave significa autoridad de abrir puertas, cerrar puertas. Puertas de salvación. A la iglesia de Filadelfia se le dice, hablando del verbo de Dios que es Cristo:
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7 significa poder absoluto, control absoluto del Mesías. Mateo 28:18, la gran comisión. A los discípulos, a los creyentes de la iglesia se les dio la llave de la predicación del evangelio y bautizarlos, y la autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso él dijo: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no cree es condenado. Usted ve mucha gente humilde y tal vez con mejores obras que nosotros, pero si no aceptan al Mesías, se condenan, hermanos. Y si viven en idolatría, se van al infierno también. Por eso nosotros tenemos que hablarle a nuestros parientes del evangelio, para que se salven, hermanos. Por eso el Señor dio la gran comisión: ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. No dice que hablemos de nosotros ni que enseñemos lo que dice tal religión. Prediquen el evangelio. Y los creyentes entendieron que atar y desatar incluía también autoridad espiritual contra el reino de los demonios, contra el reino de los ídolos, contra el reino de las tinieblas, contra el reino de la hechicería, contra el reino espiritual de Satanás. Hay dos reinos en este mundo. Vivimos en el reino de santidad, en el reino del Dios Altísimo, y tenemos el poder y la autoridad. Hay otro reino afuera que se rige por el reino de Satanás. El asunto está, hermanos, que tenemos que aprender a orar. Y en las mañanas, cuando usted se levante, antes de tomar café, desayuno, antes de cualquier cosa, doble sus rodillas y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este nuevo día. Hable usted con sus palabras, pero dígale: en el nombre de Jesucristo, ato y amarro aquí en la tierra. Esa es la clave. En el nombre de Jesucristo, todo estorbo de Satanás que venga a mi vida en este día. Desde que yo aprendí a hacer ese ejercicio espiritual, créame, todo lo recibo, lo que viene, bueno y malo, pero lo recibo confiando en el Señor y con la autoridad de Cristo, y sé que todo voy a ser más que vencedor y salgo adelante, porque yo me preparé antes. Usted tiene que ser sabio. Estamos en un mundo de guerra espiritual las 24 horas. Ahora estaban celebrando en Perú la fiesta más grande de todos los hechiceros, brujos y todas las cosas. En Perú. En Guatemala ya hicieron una iglesia a Satán. ¿Cómo la ven? Y en todo el mundo, hermanos, aquí no digamos. Hace poco les hablé de las 7 iglesias de Asia Menor. Todos los dioses paganos que habían en todas esas ciudades adoraban a Baco, al dios del vino, a la borrachera. Adoraban a Afrodita, diosa de la fornicación y prostitución. Adoraban en el templo de Satán. Adoraban al César romano. Adoraban a la diosa Roma. Adoraban a Cibeles. Adoraban como 100 paganos dioses. Y en medio de todo eso había una iglesia que brillaba en medio de las tinieblas, y tenían que hacer los servicios en catacumbas porque los perseguían, hermanos, para matarlos. Hoy todavía tenemos un poco de libertad. Sirvámosle al Señor. Por eso dice la palabra, hablando del hombre fuerte, en Marcos 3:27. Marcos 3:27, miren lo que dice. Gloria al Señor. Yo le aconsejo, ore, no deje de orar. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces como cristianos le fallamos al Señor y pensamos que ya Dios no nos ama, que ya estamos perdidos, que ya...
Perdimos hasta la salvación. No. Lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a estar reconciliados con Él todos los días. Si le fallamos al Señor hoy, pidámosle, Señor, que el día de mañana yo sea más fuerte que hoy, y que lo que no vencí ayer lo venza mañana, Señor. Pero en tu nombre quiero crecer, quiero madurar. Lo que no hemos entendido como iglesia, que desde que aceptamos a Cristo, todos crecimos en un mundo espiritual, y todos crecimos, hermanos, con faltas, con errores, con malos hábitos. Aceptamos a Jesucristo, pero después tenemos que trabajar en nosotros mismos, nuestro carácter, nuestros sentimientos. Hermanos, el que no esté casado busque a su pareja, pero pídasela al Señor. Hermanos, hay que pedirle a Dios su pareja, y el que la tiene, gloria al Señor y cuídela, porque estos tiempos son muy malos, hermanos. El amor es bonito y la fidelidad es mejor. Aunque esté lejos la pareja, Señor, tú sabes que yo amo a mi esposa o amo a su esposo, pero yo voy a ser fiel porque tu palabra así dice, Señor. Enséñame a vivir en santidad, a amarte, a temerte y a honrarte. Porque estamos viviendo en un mundo de maldad. Ahora todo se puede en el mundo secular, pero en la ley de Dios no es así. Una cosa sí le digo: el que se casa por el evangelio, solamente muerto se puede volver a casar, sea hombre o mujer. No, hermano, que por causa de infidelidad, deme un texto que diga que se puede volver a casar. No hay. 1 Corintios 7 dice que si hay problemas en el matrimonio o en el noviazgo, que uno se separe por un tiempo. Se va con su mamá, con su papá, con quien sea, se separan. Luego vuelven a unirse en el Señor. Y en el matrimonio no hay divorcio. ¿Se puede divorciar? Claro que se puede divorciar, pero no se puede casar. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 7:39 que el matrimonio es un pacto, es una ley, es un pacto, una ley divina. Te vuelves a casar si se muere tu marido. Te vuelves a casar si se muere tu mujer. Es una ley, punto. No, hermano, pero aquí mire Hollywood cómo se casan cada día. Hollywood. Pero la iglesia evangélica no. Por eso hay que orarle al Señor que le dé su pareja. Mire, nadie somos perfectos. Lo que tenemos que aprender es a valorar las virtudes de nuestra pareja. Por las buenas virtudes que tenga nuestra pareja, esforzarnos nosotros a dar lo mejor de nosotros. Y así va a caminar un hogar feliz. No vamos a ser felices cambiando de pareja, hermano, eso es mentira. Porque la otra tiene más problemas y el otro tiene más problemas. Es de arreglarnos nosotros. Le voy a decir un misterio. No existe el matrimonio de Romeo y Julieta. Todos pasamos diferentes circunstancias. Cuando uno se va poniendo ya más viejo, claro, va agarrando más madurez y va arreglando más el asunto y va agarrando el timón más recto el camino. En la juventud es un poco más difícil. Pero si usted teme al Señor, usted va a ser feliz en su noviazgo y en su matrimonio. Bendito es el Señor. Ustedes, jóvenes, no están juntos por casualidad ni porque nada. El Señor pone a veces las piezas donde las tiene que poner. Lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Si nosotros cambiamos, vamos a hacer feliz a nuestra pareja. Una cosa que es triste, hermanos, es dejar hijos tirados. No, pues ya se fue ahí con mi hijo o mi hija, que se vaya
yo me busco otra, me busco otro. No. Son leyes espirituales, hermano. Trajimos niños a este mundo. Amémoslos, cuidémoslos y demos lo mejor para ellos. Que esta vida pronto se pasa. Ustedes son jóvenes ahorita. 20 años más, ¿cómo se van a ver? Ya no van a ser los mismos jovencitos, ya tienen canas. Y no solo canas, vienen dolores por todo y arrugas y todo. Hermanos, cuídense. Los que tienen su pareja lejos, oren por ella y oren por ustedes. Oren por su pareja que está lejos y oren por ustedes, que el Señor los guarde a ustedes. Si se puede, si no, no dijera la Biblia. Pablo dijo: aprendan de mí como yo de Cristo. Pablo era un hombre eunuco. Habían varias clases de ser eunuco. ¿Usted piensa que eso del trance nuevo? No. Antes los reyes agarraban gente del vulgo o súbditos y los castraban. A eso se le llamaba ser eunuco, para bañar a las reinas. Los castraban, los dejaban sin nada. Otra mujer, aunque tenía bigote, era un trance. Pero ya existía eso. Otra clase de eunuco era que se consagraban al Señor sin pecar contra Él, como lo hizo Pablo. Aprendan de mí. ¿Acaso no tengo derecho, decía Pablo, de tener esposa como la tiene Pedro y como la tienen los hermanos del Señor? Porque el Señor Jesús tuvo varios hermanos y hermanas. La religión es que pone a María en lo alto, pero María tuvo como 8 hijos, hermanos. Ese tema se lo voy a ver muy pronto. Y murió grande de edad. El asunto está, Marcos 3:27, oiga lo que dice. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Qué tremendo, hermanos. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no lo ata para saquearlo. El enemigo no puede entrar a su hogar y a su vida, hacer lo que quiera, a menos que usted se lo permita. No le permitamos al diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Lo que el pueblo tiene que entender, que si usted le falla ahorita al Señor, no debe pasar un minuto sin reconciliarse con el Señor y decirle: dame fuerza espiritual, que yo no vuelva a caer en eso, Señor, que yo madure. Pero si usted deja pasar el tiempo, se duerme y tal vez mañana me reconcilio, es peligroso, es muy peligroso. Que el Señor nos ayude, hermanos. Todos ustedes tienen ministerio, tienen dones, tienen talentos, y a cada uno nos van a pedir cuentas por el talento que tenemos. No sé cantar. Hay otra clase de virtudes. Hay muchas virtudes, hermanos. Pongámoslas en trabajo, ¿no? Lucas 10, 17 al 20. En el nombre de Cristo y por la palabra del Padre, podemos neutralizar y echar fuera los poderes de Satanás. Vivimos en un mundo lleno de envidias, hermano. Si te miran feliz con tu pareja, no va a faltar quien te haga hechizos y brujerías y todas esas cosas del diablo. Pero si tú te cubres con la sangre del Cordero y atas y amarras al demonio, ningún diablo puede contra tu vida, contra tu hogar, contra tu matrimonio, ni contra tu noviazgo. Hay que aprender, hermanos. Lucas, hermano Berna, Lucas 10, 17 al 20. Por eso el Señor ha delegado autoridad al creyente de atar y desatar, también autoridad espiritual en el reino de los demonios, contra el reino de Satanás, contra el reino de las tinieblas.
Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oiga, la autoridad del Señor a la iglesia: os doy potestad de echar fuera demonios, de atar y amarrar toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Pero regocíjense porque sus nombres están en el reino de los cielos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijéis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Por eso, hermanos, nosotros ya tenemos el nombre inscrito en el reino de los cielos. No se avergüence el evangelio, es poder de Dios para salvación. Afirmémonos, esto se acaba, hermanos. Esto se va a terminar muy pronto. Lucas 11:52. Oiga lo que dice Lucas 11. Si yo lo leo primero, lo leo. Gloria al Señor. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Los religiosos impedían que la gente entrara al reino de los cielos. Ni ellos entraban, ellos tenían la Torá y la autoridad divina, pero ni entraban ni dejaban entrar. Nosotros, hermanos, entremos. Apocalipsis 9:1-2. A un ángel se le da la llave del pozo del abismo para sacar a Polión, que suba el abismo en la gran tribulación durante 42 meses, 3 años y medio, y a ese ángel se le da la llave del pozo del abismo. Esa estrella que cae del cielo es un ángel que se le da la autoridad para abrir el pozo del abismo. Eso va a suceder durante la gran tribulación, hermanos. Vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de tinieblas y de maldad. Existe un lugar de prisión, Lucas 8:31. Ese lugar de prisión de demonios están en el abismo y no pueden salir a menos que se les abra el pozo del abismo. La Biblia dice que hay 4 ángeles atados cerca del río Éufrates, y no van a salir ni ser desatados hasta que sean desatados. Las llaves, hermanos, representan autoridad espiritual. Apocalipsis 20, del 1-3. Ya para concluir, las llaves abarcan el ámbito espiritual, autoridad, poder, como se le delegó a la iglesia antigua y se nos delega a nosotros. Voy a concluir diciendo que la iglesia tiene poder. Si nosotros no tomamos el poder, es porque somos incrédulos. Por eso dice la palabra del Señor que el Altísimo sometió a todos, judíos y gentiles, a incredulidad para ser Padre de todos. Todos fuimos sometidos a incredulidad. Entonces pidámosle al Señor: aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, dice la Biblia. La mostaza es un árbol gigante que crece y echa raíces profundas, y hasta las aves de los cielos hacen nido en sus ramas. Hermanos, que el Señor nos cubra y nos guarde. ¿Qué dice, hermano Berna? Apocalipsis 20, del 1-3, ahí concluimos. 20, del 1-3. Sí. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto
debe de ser desatado por poco tiempo. Satanás va a ser atado por 1000 años, hermanos, y encarcelado al final de la gran tribulación. Pero nosotros nos vamos a ir antes con el Señor. Lo que sí le digo es, y preste atención en esto que le digo, a veces hay ataduras espirituales en los creyentes que azotan. Por eso dice la palabra que el que no perdona será entregado al alguacil y que no salga de ahí hasta que pague el último cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a salir de las cárceles espirituales, de los azotes espirituales de Satanás aquí en esta tierra, hasta que se arrepiente y se convierta de veras. Eso es tremendo, hermano. ¿Cuánta gente no sufre azotes en la vida? Azotes fuertes, azotes mentales, azotes espirituales, azotes de pasiones bajas, azotes de borrachera, azotes de hechicería, brujería, espiritismo, ocultismo, idolatría. Mucha gente está bien azotada porque no sabe, no conoce el perdón ni el amor. Por eso Cristo dijo: si tú perdonas, te perdono; si no perdonas, yo no te perdono. Y Pedro le dijo: ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano, Señor? ¿Hasta 7 veces? No, le dice el Señor, hasta 70 veces 7. Sin número, porque Él derramó su sangre por nosotros, hermanos. No merecíamos salvación. Él perdonó nuestros pecados. Consejo que le doy, y yo también lo tomo: si no quiere ser azotado en el mundo espiritual por los seres de maldad, perdone. Aunque le han hecho lo que han hecho, perdone. Porque si perdonamos, el Señor rompe las cadenas. Si no perdonamos, nos azota el enemigo. Yo conocí una pareja una ocasión. El hombre tenía mucho vicio de concupiscencia y cosas perversas y sucias. Y su mujer me decía: hermano, este es un sinvergüenza, no quiere cambiar. Eso es interno, le decía. Eso no lo va a quitar usted. Usted le puede decir sinvergüenza, correrlo a la casa, pero eso es interno. Dígale que perdone a todos los que han ofendido y verá que va a ser libre. No, yo no perdono a X persona y jamás va a ser libre de su azote. Por eso dice la Biblia, que le quede claro en la mente: el que no perdona es entregado al alguacil y es puesto en la cárcel, en prisiones espirituales, prisiones mentales y azotes del diablo. No sale de ahí hasta que pague el último centavo. Quiere decir, hasta que se arrepienta. Miren, Nabucodonosor se ensoberbeció y dijo: ¿quién como yo? Yo he construido esta gran ciudad. Y un vigilante le dijo del cielo: desde este momento te quito del palacio y vas a ir a comer hierba como animal. Y así pasaron 7 años hasta que Nabucodonosor alzó los ojos al cielo, se dio cuenta que el Altísimo tiene poder para perdonarnos y restaurarnos. Usted tiene llaves de autoridad, yo las tengo, utilicémoslas. No deje que el diablo le acuse por las fallas que ha tenido. Reconcíliese y use la llave y el poder de autoridad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú conoces nuestra vida, nuestro corazón, nuestro despertar, nuestro dormir, nuestro caminar. Ayúdanos, Padre Celestial. Somos humanos, Señor. El mundo está puesto bajo el maligno, Padre. Te rogamos, Padre de gloria, que tú nos perdones así como nosotros perdonamos, Señor. A los que hemos ofendido y a los que nos han ofendido los perdonamos, para que no caigamos en lazo del diablo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Yo bendigo a tus hijos y les pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, perdón a todos y que todos me perdonen, para que ninguno caiga en lazos de Satanás. Esta guerra es espiritual y 24 horas al día.
Pero tu palabra dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Enséñanos, Señor, a tomar la autoridad que nos has dado, la llave de autoridad en el nombre de Jesucristo, y atar y amarrar en el nombre de Jesucristo todos los días antes de iniciar nuestra faena diaria. Cúbrenos con tu Espíritu Santo, cubre a tu iglesia, Señor, y enséñanos a vivir en la libertad que tú nos das en Cristo Jesús. Enséñanos a gozarnos en el reino de los cielos aquí en la tierra, con tu autoridad delegada a tus hijos, Padre. Guarda a tus hijos, cúbrelos, protégelos, líbralos del mal. Señor, rompe toda cadena, toda maldición, la rompo en el nombre del Señor Jesucristo y declaro libertad de tus hijos, Señor. Declaro gozo, declaro paz para la gloria de nuestro Padre Altísimo. Cúbrelos y llévalos en paz. Bendice a los que están viendo el video también. La paz de tu Espíritu Santo sea sobre ellos y que aprendan a perdonar para salir de las cárceles espirituales, de los azotes de Satanás, en el nombre de Jesucristo. Cúbrenos a todos. Hermano Arnoldo, venga a cerrar con oración. Hermanos, Dios lo bendiga. Amén. En su nombre, gracias por el privilegio que me ha dado el hermano pastor. Amén. Gracias al Señor también que nos ha permitido estar en este lugar. Como dice su palabra, estar a cuenta con Él cada día. Y Él no somos nada, Él nos puede cuidar cada día. Amén. Amén. Trabajo, en el camino. Sabemos que pasamos cada día. Si recomendamos nuestra vida cada día, diciendo Amén, y amén. la gracia del Señor, Él nos puede cuidar. Gracias. Nos suplicamos que se ponga de pie. Vamos a orar para despedir este servicio. No la presencia del Señor. Amantísimo Dios, con cansares a ti, gloria, Padre Santos, yo cuando yo haría taqua, yo me la coca con Dios, yo había la cuantina taqua, para que yo tenga con Dios, Padre Santos, para yo tenga Dios, aquí yo acá que les taqua, yo acá más que la cuantina, con la caída taqua, para que yo tenga con Dios, la palabra que fue yo con taqua, yo tenga Dios, fundado taqua. Kau dalam timah balios dan sesuatu yang sikit takwa sesuatu yang kuat bagi الخير سلك بويبال شكل شو الخير شو سالك جول كمان الدولة سالك جول التقوى شو جاب يصير خبير باكستان شو عبارة سلك خبير بارشيد خال التقوى وقاعد سير بشوف باكستان أشوف خبير التقوى لا أشوف ماشي التقوى دين التقوى أشوف كير بلا بقاكو فريدي لا تبي بقى تبي فريدي التقوى أرلا هو باكستان تلقون بقوتاوان التقوى كمان كير كتابين Relat Padre Santo, katakan aku pada mungkin angkat menjadi terbal, terbal sebagai rakyat Dios. Kata saya Padre Santo, katakan aku relat aku takwa sebagai lain, sebelah kucing takwa dan kita kecuam apa oh cicala peningkil takwa. So amen takwa. So dicuane takwa. Cicala peningkil Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo de Dios dice: Amén. Amén, hermano. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria al Señor.